Y continuamos con la parte 2 de este lindo suéter vestido en talla de 7 a 8 años. Hemos continuado tejiendo toda esta parte juntas, que son hasta la hilera 19, y podemos ver que queda muy bonito, y aquí ya empezó o ya hemos terminado de cerrar. ¿Ven? Viendo de la forma en que tejemos se ve así, y si vemos desde el otro ángulo pues se ve de esta forma, que queda muy bonito. Fíjense que a pesar que yo tengo las agujas circulares, que por lo general cuando tejo proyectos que tienen muchos puntos me gusta utilizar para poder extender, fíjense, no da para poder extender y mostrarles mejor. Sí tengo otras agujas más largas que luego las voy a cambiar para que vean mejor, pero a lo que voy es para las personas que no quieren o no saben tejer con agujas circulares. Fíjense lo fácil y lo práctico que sería aprender, porque si es con aguja recta sería así de largo, y imagínense cómo estarían de pegados y de juntos los puntos, que no podrían extender el tejido para ver mejor cómo ha quedado, ¿no? Con las circulares podemos extender y ver mucho mejor. Por eso siempre es importante aprender a tejer con ambas agujas. Obviamente que si recién empiezas en el mundo del tejido, siempre te recomiendo agujas rectas, y cuando te sientas en confianza ya utilices las circulares. Continuamos con la explicación. Hasta aquí continuamos con 189 puntos, y son varias hileras que no hemos aumentado puntos, así que aquí empezaremos a hacer unos aumentos, y pueden ver que he puesto unos marcadores porque ahí es donde haremos unos aumentos. Antes que me olvide, vamos a medir cuánto tiene hasta acá. Tiene 15 centímetros desde que hemos empezado hasta aquí. Estos 15 centímetros, si estás buscando una talla de 1 a 2 años, es perfecto, ya que muchos me han pedido también en esa talla. Simplemente ya sería que dividan a partir de aquí delantero, manga y espalda. Cómo lo separarían en caso estén haciendo para cualquier otra talla es que este diseño de aquí es para el delantero, y la manga será este de aquí. El centro es el medio de la manga, quiere decir entre estos dos sería el centro de la manga, que más o menos ustedes distribuirían toda esta parte de aquí. El resto es la espalda, y nuevamente repiten con la manga y el delantero. Pero actualmente estamos haciendo para una talla más grande, así que nos vamos a concentrar más en esta explicación de 7 a 8 años, inclusive podría ser hasta 9 añitos, de 7 a 9. Bien, ¿cuántos puntos he colocado aquí? Al empezar tenemos, sin contar los puntos de la guarda, 5, 10, 15, 20, 21 puntos, y he colocado la marca. Luego será 5, 10, 15, 20, 25 y 26 puntos, ¿no? Luego 26, 26, 26, 26 y 21 puntos. Voy a tejer hasta esta primera marca para mostrarle que vamos a hacer unas lazadas para continuar haciendo los aumentos durante 5 centímetros para completar los 20 centímetros que necesitamos para esta talla. Aquí tejo la guarda y ahora tejo hasta la marca. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Llego aquí, fíjense, retiro la marca y hago lazada, un derecho, lazada. Si ustedes gustan, a ver, voy a colocar mejor la marca porque luego se continúa, ¿sí? La marca, y acá serían, ¿verdad? Lazada, un derecho, lazada, y tejo hasta la siguiente marca. Llego a esta siguiente marca, paso, lazada,
un derecho, lazada, y así continúan. Llegan a la marca, lazada, 1, lazada, llegan a la marca, lazada, 1, lazada. Ya estamos nuevamente en la hilera de adelante, donde avanzo hasta la siguiente marca, donde habíamos hecho lazada, 1, lazada, ¿verdad? Aquí ya llegamos. ¿Ven? Paso la marca a este lado y tejo lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, y continúo igual acá. ¿Ven? Al llegar acá, lazada, 3 derechos, lazada, y continuarían tejiendo de esta forma toda esta hilera y se estaría aumentando 12 puntos más. Ya estamos nuevamente en la parte de adelante y recuerden que se ha ido aumentando 12 puntos. Si teníamos 189 y aumentamos 12 puntos y luego 12 puntos más, tenemos actualmente 213 puntos, ¿sí? Acá llegó otra vez a la marca, fíjense, lo paso aquí. Y en las 2 hileras siguientes vamos a mantener los 213 puntos. Vamos a hacer como hemos hecho este de acá. Lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada. Y así repiten y nos vemos nuevamente cuando estemos aquí para hacer la última vez con este diseño y luego se vuelve a repetir. Ya estoy nuevamente por adelante, retiro la marca. Esta es la cuarta hilera de este diseñito de acá que luego se repite 2 veces más. Entonces tejo un derecho, lazada, coloco la marca y tejo 3 puntos juntos allí. Nuevamente lazada y ya todo es en derecho. Ven, de esta forma he cerrado este rombo. Luego la siguiente hilera se vuelve a repetir igual, justo aquí, por eso lo puse. Sería igual que en este, lazada, 1, lazada, ¿sí? Y se aumentaría 12 puntos más. Luego la siguiente sería lazada, 3 derechos, lazada, y se aumentan 12 puntos más, y ahí deberían de tener 237 puntos. Terminan el diseño cerrando, hacen una vez más, una tercera vez más, y deberían de más o menos ya tener los 20 centímetros de aquí a acá y unos 261 puntos. Voy a continuar hasta ahí porque ya esta parte ya lo hemos explicado, y nos vemos para continuar ya con la segunda parte y la separación. En la segunda parte continué tejiendo tal como les indiqué y ya tengo los 261 puntos. He colocado los puntos en 2 agujas circulares para poder extenderlo y que ustedes puedan observar mucho mejor. Así se está viendo y tenemos exactamente los 20 centímetros. Medimos de aquí, desde donde hemos empezado, ya están los 20 centímetros, inclusive casi 21. Bien, yo les había dicho que tejan 3 de estos rombos. Recuerden que cada rombo que estamos haciendo se aumentan 24 puntos. Entonces aquí se aumentó 24, en este 24, y me faltaba un poco. Entonces hice solo hasta la mitad de los rombos, que vienen a ser justo los aumentos. Si yo termino de tejer el rombo, va a aumentar 1 centímetro más y no quiero que quede tan grande. En caso ustedes quieran para talla más grande, obviamente terminan el rombo o continúan tejiendo un rombo más para talla más grande. Y les iré poniendo acá las medidas de largo de sisa que necesitan. Igual para talla más pequeña o más grande. Ahora, pueden ver que tengo aquí unos separadores o marcadores que he colocado.
ya estoy separando para la manga, delantero y espalda. He separado aquí para el delantero 43 puntos, desde aquí hasta acá 43. Para la manga tengo 50 puntos, la espalda 75 puntos y repetimos la otra manga 50 puntos y el delantero 43 puntos. Si ustedes quieren tejer para talla más pequeña o más grande, ya tienen el largo de cómo tejer hasta la sisa. El cuello es el mismo, ¿sí? Inclusive para adulto está bien, o si creen de que es muy pegado al cuello y no lo quieren tan pegado, pueden cambiar la puntada y hacerlo en punto musgo. Todo esto de aquí, ¿sí? Cuando si es para tallas más grandes, para que no quede tan encogido. Sé que muchos me dirán, pero yo quiero aumentar puntos. Aumentar puntos con un diseño de este cambia todo, desconfigura todo. Por eso lo más fácil, lo más práctico es cambian la puntada aquí haciendo punto musgo para que el cuello quede un poco más ancho y continúan igual el diseño, y el largo hasta la sisa simplemente continúan aumentando los rombos, haciendo más rombos según la talla que estén buscando, que como les dije ya les puse ahí. ¿Cómo harían la separación de mangas? Lo extienden y simplemente cogen así. Disculpen el sonido de las agujas. Y acomodamos de esta forma, como para ver dónde van a estar las mangas y qué tan ancho lo queremos. Esta parte de aquí siempre montado, porque obviamente van a ir los botones. Y más o menos de esta forma podemos ver mucho mejor cómo quedaría. Aquí no sé por qué le he puesto otro marcador ahí, pero sería más o menos, ven, delantero y espalda coincide las marcas. El ancho de la manga va a ser todo esto, ¿ven? Y como les digo, para cualquier otra talla simplemente hacen así y luego verifiquen o vean qué tan ancho quieren la manga. Lo quieren así delgada y tiene que coincidir, ponen los marcadores. Allá lo quiero de aquí a acá. Entonces la parte de adelante con la espalda tiene que coincidir. Ponen un gancho, un marcador adelante y atrás que coincida, ¿sí? Cuentan los puntos y van separando para que ambos lados tengan igual, tanto los delanteros, ¿sí? Bien, esa es la forma más sencilla en este caso. Ahora vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer con ayuda de una aguja y una lana que no estemos utilizando, una lana de descarte, vamos a separar por partes, un delantero, una manga, la espalda y el otro delantero. Ya los que tejen conmigo hace mucho saben que prefiero tejer primero las mangas antes de comenzar con el cuerpo, ¿sí? Eso es por comodidad, porque cuando unimos delantero y espalda, luego es un poco incómodo tejer la manga. Bien, vamos a empezar. Recuerden que dejamos en las agujas solo una manga. ¿Cómo van a separar? Yo lo hago de esta forma. Tengo aquí ya la lana de descarte y paso los 43 puntos del delantero. Siempre, por favor, con mucho cuidado. Termino de pasar la manga, ya puedo retirar el marcador y solo aseguramos aquí. Retiro la aguja, ¿ven? Podemos extender y ver mucho mejor cómo queda el delantero. Así, con un nudo simple, sencillo, aseguro.
¿Ven? Podemos ver así. Hacen lo mismo con todo, con la manga, luego con la espalda y el otro delantero. Y nos vemos para tejer la manga, que la manga prácticamente va a ser todo recto, ¿sí? No voy a hacer ningún diseño, solo en puntada jersey, ¿sí? Aquí ya pueden ver mucho mejor cómo se ve el lindo canesú. Pues ya coloqué, tal como les indiqué, en estas lanas de descartes. Este es justo la espalda, ven, está todo separado, manga, delanteros, ¿no? Y les dije que una de las mangas lo dejen allí porque primero o por preferencia tejemos las mangas porque es mucho más cómodo antes de unir cuerpo, ¿verdad? Los 50 puntos he tejido. Vamos a medir el total desde que empecé hasta aquí. Tenemos unos 34 centímetros más o menos. Si quieren saber solo la puntada elástica tiene 4 centímetros, ¿sí? Eso ya queda a gusto de cada uno. Puede ser que la niña tenga el bracito un poquito más largo, pueden tejer un poco más, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra manga. Terminaron una de las mangas que habían dejado y ahora sigue este. Simplemente es volver a colocar los puntos en las agujas. Los 50 puntos, por favor, con mucho cuidado. Asegúrense de pasar correctamente el punto. Pasé los 50 puntos y ¿cómo hacemos? Retiro la lana de descarte. Esta lana lo pueden guardar porque puede servir para cualquier otro proyecto. Y ahora simplemente es amarrar la lana aquí y continuar tejiendo. Entonces van a continuar tejiendo. Voy a medir bien esta manga para indicarles. Van a tejer entonces más o menos unos 30 centímetros en puntada jersey y nos vemos aquí porque vamos a hacer unas cuantas disminuciones, unas 10 disminuciones para luego hacer 4 centímetros en puntada elástica, ¿sí? Bien, entonces avancen esos 30 centímetros y ya nos vemos. Ya terminé de tejer la manga. Desde la sisa hasta aquí, 30 centímetros como les indiqué. Ahora vamos a hacer unas disminuciones para hacer el puño en puntada elástico. Pero también quiero medir el ancho de la manga para que tengan una idea de estos 50 puntos. Déjenme poner bien. 23 centímetros de ancho. Bien. Una vez que tenemos esto, obviamente si ustedes hubieran querido o quieren la manga un poco más ancha, ya desde el principio traten de distribuir, ¿sí? 2 puntos de un lado, 2 puntos del otro lado, ¿sí? Para que la espalda también esté equilibrada con el delantero. Tenemos los 50 puntos y vamos a disminuir 10 puntos. Ya vamos a tejer con la puntada elástica con un derecho, un revés, un derecho y cada 3 puntos tejeremos 2 puntos juntos en revés. Esta es la primera disminución. Repetimos un derecho, un revés, un derecho y 2 puntos juntos en revés. Nuevamente un derecho, un revés, un derecho y 2 puntos juntos en revés. De esta forma vamos a continuar tejiendo. Al final terminaría en 2 puntos juntos en revés. Cuentan y debemos de tener 40 puntos. Continuaremos tejiendo 4 centímetros en puntada elástica. Recuerden que es esta misma, la del cuello. Y nos vemos para cerrar. Que la forma de cerrar lo haré la forma más simple y sencilla, pero ustedes pueden hacerlo de forma tubular o de la forma elástica o la que les guste más.
Ya tejí los 4 centímetros en puntada elástica y como les dije cerraré de una forma sencilla, la más simple, que es paso sin tejer, tejo en derecho y montamos. Todo lo vamos a cerrar en derecho. Como les decía, pueden cerrarlo de forma tubular si desean y en el canal se encuentra la forma de cerrar de forma tubular. Y con esto hemos terminado ya de tejer ambas mangas. Antes de cortar la lana, recuerden que en mi caso a mí me gusta dejar el largo suficiente de lana para luego poder coser. Así. Y ahora sí paso a través del punto y cierro. ¿Ven? Ya tengo la siguiente manga terminada. Acá está. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tejer el cuerpo. Déjenme estirar así para que ustedes vean mucho mejor que en este lado está una manga, el cuerpo y la otra manga. Con las mismas agujas que hemos estado tejiendo, en este caso las agujas de 4.5, vamos a pasar todos los puntos a través de las agujas. Así, igual como hemos hecho antes, recuerden con mucho cuidado. Este es el delantero primero. Termino de pasar todos los puntos del delantero, confirmen que realmente estén todos los puntos antes de retirar la lana de descarte. Retiro, ven, acá está la manga y lo único que hago es continuar uniendo con la espalda, ven, la manga y acá. Y de esta forma ustedes terminen de pasar, ven, toda la espalda y luego el otro delantero. Y nos vemos para empezar a tejer, que va a ser muy sencillo, ¿sí? A veces se les puede ir el punto hacia abajo y es un poco fastidioso de sacar, no se preocupen. Solo pueden levantar de esta forma la lana de descarte, ven, y lo levantan. Pueden levantar de esa forma el punto en caso se haya escondido hacia abajo, ¿ven? Así. Bien, yo voy a colocar todos los puntos y ya nos vemos. Ya tengo pasado el delantero, espalda y delantero juntos. Ven, acá está un delantero. He tejido hasta aquí y ven, acá está la manga y ahora voy a tejer la espalda. ¿Cómo tejemos? Simplemente continuamos tejiendo, ¿sí? En este caso estamos todo en derecho. Todo en derecho, ven, para unir delantero y espalda. Voy a llegar aquí. En mi caso, recuerdan que yo les dije que solo hice las dos hileras de aumentos del diseño y que las dos siguientes, que son la disminución, no lo hice para cerrar el pequeño rombo de aquí. Entonces yo voy a terminar de tejer hasta cerrar el rombo. Y una vez que termine de cerrar el rombo, empezaré a tejer unos 5 o 6 centímetros en puntada elástica. Eso para que en el vestido se encoja un poco y marque más la cintura. Por ejemplo, aquí ya estoy llegando. Recuerdan que en esta parte empezábamos lazada, 1 lazada. La siguiente vez que estábamos por adelante, recuerdan, lazada, 3 derechos, lazada. Y ahora tocaría lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos y lazada. Y continúo todo en derecho y continúo en esta parte repitiendo igual en los diseños.
terminan la espalda y continúan con el otro delantero. Continúan como si no hubiera esta separación, ¿sí? La parte de atrás ya saben tejer. La siguiente hilera nuevamente, que sería ya lazada, 3 puntos juntos lazadas, terminan esa hilera, la parte de atrás, y en la que sigue ya sería los 5 o 6 centímetros en puntada elástica, que yo haré esa puntada juntos con ustedes. Así que ustedes terminen primero esta parte y ya nos vemos en la puntada elástica. Una vez que unimos delantero y espalda, tal como les dije, empecé a tejer en puntada elástica, ¿sí? He tejido los 5 centímetros y luego continué haciendo este mismo diseño de aquí arriba y a la misma altura, en el mismo punto, y pueden guiarse por ejemplo de este, van recto y aquí saldría, ¿ven? Para empezar con lazada 1 lazada, la siguiente vuelta sería lazada 3 derechos lazada, la siguiente es lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, y la siguiente es lazada, 3 puntos juntos, lazada. Es igual como hemos estado haciendo aquí abajo. En la parte de la falda es igual, en este lado también, en todos, ven, esta es la parte del delantero, los 3 que se hizo, y aquí estoy continuando. He avanzado un poco, pero ya ustedes, como es repetir, continúan de esta misma forma, que esto de aquí, este diseño es lo que hará que la falda empiece a ampliar y a crecer. ¿Qué tanto van a tejer? Eso ya dependerá de cada uno, qué tan largo lo quieren. Recuerden que es un suéter vestido, así que ya verán si lo quieren muy largo o muy corto. Yo lo voy a hacer más o menos como en el modelo anterior, que fue el rojo, ¿no? Pero igual cuando llegue ahí les voy a mostrar, porque no sé aún si al final le hago alguna otro tipo de terminación. Ya veremos, ¿sí? Así que voy a continuar tejiendo más o menos unos 30 centímetros tal vez, o 40, ya vemos, y ahí les indico, ¿sí? Ven, continúen ustedes ahora aumentando o haciendo este diseño donde ya están los aumentos. En la anterior toma nos quedamos que deben de tejer 5 centímetros en puntada elástico todo alrededor del suéter. Eso lo que va a hacer es que se encoja y marque un poco más la cintura, y aquí lo pueden ver. Una vez que se terminan los 5 centímetros en puntada elástica, se continúa con esta misma puntada que hicimos aquí. ¿Ven? En el mismo lugar se hizo. Eso es lo que hace que la falda se estire y vaya creciendo en cantidad de puntos. Tiene uno aquí adelante, tiene otro aquí adelante, y por atrás también, ven, hay 2 más, que estas continúan igual, ven, desde esta parte los 5 centímetros y continúa. Ahora, esta terminación que le he dado ya es opcional. Pueden ver que queda muy bonito esta puntada. Lo voy a hacer no en este tutorial, sino para el siguiente. Voy a explicar paso a paso y con los patrones, porque tengo pensado hacer otros tutoriales con esta puntada, y ustedes también pueden utilizarlo para diferentes proyectos. Queda muy bonito para suéter, manta, colchas, chal, queda muy bonito. Entonces lo voy a hacer aparte, y no necesariamente ustedes tienen que hacer esta terminación. Pueden hacerlo simplemente recto o buscar la que les guste. Bien, y he continuado así, miren qué bonito todo. Más o menos antes de esta puntada llegué a tener 273 puntos, si no me equivoco, y quiero que vean cuántos diseños tiene de este rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esto equivale en centímetros. Desde que terminé la puntada elástica hasta acá tenemos 23 centímetros. Esta puntada más o menos equivale
a unos 5 centímetros, ¿sí? Pero como les dije, el largo del vestido ya queda a gusto de cada uno, ¿sí? Si ustedes quieren que quede más largo y con más vuelo, obviamente, porque va a ir aumentando. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora voy a terminar cosiendo las mangas. Lo coloco en la aguja punta roma o aguja para lana, y esta parte ya lo hemos hecho muchas veces en diferentes suéteres. Este otro lado ya lo cosí, simplemente es, fíjense, ni se nota, es todo recto hasta llegar aquí a la sisa. Vamos a avanzar esta parte juntos. Como les dije, al terminar dejé un largo suficiente de lana para luego poder coser. Si no lo hicieron, no se preocupen, simplemente lo amarran allí. Ahora llegamos aquí en el primer punto, ¿ven? Colocamos y nuevamente en este otro lado, en el primer punto, así, para unirlo. Ya está unido. Y empezamos. Voy a aquí este primero, y ahora sí de a dos, de 2 hebritas o un punto entero viene a ser. ¿Ven? ¿De dónde salió? Este de acá. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Bien, hasta aquí ya hemos terminado la puntada elástica y ahora continuamos en esta parte de arriba. Y como siempre les digo, si ustedes van a empezar a coser desde este de aquí, siempre vayan recto, no cojan de un lado por aquí, luego en la siguiente por acá y otra vez por acá, no, siempre recto del mismo, ¿sí? Para que la costura se vea pareja y no se note. ¿Ven? Ahí, si yo he decidido que va a ser en este, ahí todo recto siempre. Aquí, de donde salió, ahí, ¿ven? De esta misma forma van a continuar y nos vemos cuando ya esté más o menos por la sisa para cerrar ya la manga juntas. Ya estoy llegando a la sisa y simplemente es continuar tejiendo o cosiendo todo recto. De esta forma. ¿Ven? Así ya he terminado todo. Me voy hacia la parte de atrás. Ustedes están viendo aquí que todavía tengo las agujas porque en esta parte del video yo aún no he terminado de tejer el cuerpo, aunque ustedes ya lo vieron. Y aquí hago doble o triple vuelta y aseguramos. Así. Escondemos a través de la venita que quedó. Y de esta forma ya tendríamos terminado este lindo suétercito vestido. Y espero que te haya gustado este lindo suéter vestido en talla de 7 a 8 años tejido a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.